Hola, soy Francisco Mesa, soy el director médico de Belmont Village. Muchas gracias por estarnos viendo, muchas gracias por tener atención en estas cápsulas acerca de la salud de los adultos mayores. Hoy voy a hablar acerca de un tema muy importante que es cómo diferenciar la depresión de una posible demencia. Si bien es cierto, hay que decir que la depresión es una enfermedad emocional. Es decir, es una enfermedad en donde nuestras emociones se enferman o se sienten mal. No es una enfermedad inventada, no es una enfermedad que las personas tengan que echarle ganas para mejorar. Es una enfermedad que tiene cambios claros en el sistema nervioso central, específicamente en su fisiología, pero también incluso si las depresiones son crónicas o se mantienen durante muchos años, incluso en la anatomía o en la función del sistema nervioso central. Son peligrosas, no crean que son tan simples como solamente echarle ganas. Son enfermedades que hay que tratar con medicamentos bien identificados. Ahora, la depresión generalmente, el primer episodio depresivo, una de las primeras maneras de identificarlo es una persona que se ha deprimido o un adulto mayor que se deprimió, seguramente tiene antecedentes de haberse deprimido antes. Es decir, si yo veo a una persona de más de 70 años en consulta y es la primera depresión que tiene, yo sospecharía que no es una depresión. Pensaría que a lo mejor hay algún otro factor agregado, quizás alguna situación neurológica o alguna otra enfermedad. Entonces, las personas deprimidas suelen empezar en la edad adulta joven o en la adolescencia incluso. Segundo, el afecto o el estado del ánimo. El afecto quiere decir el estado del ánimo, cómo están las emociones en las personas todo el día, en promedio durante un día, durante varios días. En las personas deprimidas está triste, es decir, tendiente a la tristeza todo el tiempo. A veces no solamente es tristeza, por ejemplo, a veces pueden tener afectos negativos como irritabilidad, como estar nervioso, como estar angustiado, como estar de malas todo el tiempo. Son afectos o emociones negativas. En cambio, la persona con demencia en realidad lo que tiene es un afecto o una afectividad con apatía. Es diferente estar triste de estar apático. Estar apático es todo me da igual, nada me interesa, nada me satisface, nada me complace, no tengo ninguna motivación, no tengo ningún interés, pero no estoy triste. En cambio, la tristeza claramente se ve con lágrimas o con llanto, con caras, con sensaciones corporales, con maneras de expresar el discurso o la manera en la que hablamos. Entonces son completamente distintos. Después, cuando una persona está deprimida, como les decía en el apartado anterior, podemos observar fácilmente cambios en su expresión emocional, fácilmente cambios en su cuerpo, pero quizás el punto central es cambios en su pensamiento. ¿Cómo observamos el pensamiento los médicos? A través del discurso, es decir, a través de lo que decimos. Esto que les estoy diciendo tuvo que haber pasado por mi cerebro y tuvo que haber sido procesado antes para poderlo decir en el orden, con la sintaxis y con la manera correspondiente. Si yo observo el pensamiento de una persona, estoy observando el discurso de una persona. Es decir, a través del discurso conozco el pensamiento. Las personas deprimidas van a tener un pensamiento o un discurso que siempre está alrededor de los temas de la depresión. Los grandes temas de la depresión son tres: culpa, minusvalía y desesperanza. Culpa es yo soy culpable de todo, si yo no hubiera hecho esto no hubiera pasado aquello, las cosas salen mal porque yo hice esto, siempre me siento responsable de las cosas. Minusvalía es soy menos que los demás, valgo menos que los demás, soy menos interesante, soy menos inteligente, soy menos guapo que los demás. Y la otra es desesperanza. Ya no hay nada bueno para el futuro, nada bueno puede mejorar, ¿para qué hago las cosas si de todos modos todo está terrible y no va a haber nada en el futuro que nos dé luz, por ejemplo? Son ideas de desesperanza. Eso se observa en el discurso de una persona deprimida. En cambio, el discurso de una persona con demencia lo que va a tener es un empobrecimiento del discurso. Es decir, va a empezar a tener, por las fallas en la cognición, en la memoria, en la atención, en la concentración, en los recuerdos y en el discurso, menos palabras, va a hablar menos, va a hablar con monosílabos o con poquitas frases, siempre va a estar diciendo sí, no, da igual. En realidad es que empobrece el discurso. Con eso me lleva a otro punto. Las personas con depresión, si bien pueden tener sus funciones mentales o sus funciones cognitivas disminuidas, ¿a qué me refiero con esto? Decía yo en el punto anterior, memoria, atención, concentración, abstracción, síntesis, juicio, todas estas funciones que forman nuestra manera de pensar, las personas con demencia las van perdiendo. Eso es interesante porque a veces se confunde a las personas que tienen depresión por estas fallas en la memoria, por estas fallas en la cognición, con personas demenciadas. Incluso existe el diagnóstico de una pseudodemencia, es decir, una demencia de mentiras. Las personas con depresión pueden tener una pseudodemencia. Parece que su memoria, su atención, su concentración ha disminuido. Pero en realidad, cuando le damos un tratamiento antidepresivo, mejora.
En cambio, las personas con demencia, su atención, su concentración, su memoria empiezan a fallar. Le damos un tratamiento antidepresivo y no mejora. Es decir, se mantienen las fallas en la cognición. Por último, quizás la manera más sensata para poder diferenciar esto es vayan a su médico. No dejen de pensar en que el punto central lo tiene que identificar un clínico. ¿Quién es el especialista más indicado para tratar cualquiera de los dos? Yo les diría, la verdad es un campo que los neurólogos, los psiquiatras, los geriatras podemos atender bien sin ningún problema. Sin duda es un tema que cualquier médico tiene que tener conocimientos acerca de la depresión y acerca de la demencia. Sin embargo, quizás los especialistas están los psiquiatras y los temas son más conductuales, se muestran más en los afectos, en las emociones, en la manera de actuar de las personas. Los neurólogos, si vemos más alteraciones de movimiento, alteraciones de por ejemplo, fallas en el cuerpo en algunas áreas específicas o sospechamos que hay algún daño cerebral, son los neurólogos, y los geriatras si tenemos más de 70 años. Entonces, con eso podemos darle una buena idea de quién tienen que ser consultado para ser atendido. Pues muchas gracias por vernos y sigan viéndonos pronto.